Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Estás en el canal de YouTube que se llama Master Vidal. Yo soy Marco Vidal, estoy para servirte. Y hoy tenemos una entrega literaria. Hoy es martes 20 de abril del año 2021. Es un autor mexicano. Yo estoy cada vez más convencido. La verdad es que creo que cometemos tremendos errores, sobre todo en los niveles, bueno, pues en los que me he desenvuelto, que creo que básicamente es la preparatoria. No sé si a nivel profesional, pero el punto es que tenemos sin duda un desconocimiento, pero además una poca valoración. Quizás eso tenga que ver con nuestro carácter como mexicanos, pero valoramos muy poco nuestra literatura nacional. Y más allá de que yo tenga una bandera mexicana, que la verdad es que no me importa, un poco comparándolo con la calidad de otras literaturas, en realidad y en general estamos en un excelente nivel. Hay maravillosa literatura. Simplemente es un desperdicio que solo, pues a nivel internacional, pero sobre todo a nivel local, que nosotros mismos conozcamos tan poco y valoremos en realidad tan poco a nuestros grandes autores. Muchísimos autores, claro, seguramente traemos ese asunto de cuando en Europa los valoran, cuando en otro país, en Estados Unidos, los valoran, entonces nosotros ya los volvemos a revisar. Bueno, pues ojalá generáramos un mercado de lectores y un asunto de calidad con nuestros propios autores. En este caso, la editorial Planeta, hace algunos años, Planeta Agostini, publicó una serie de grandes novelas de la historia mexicana. Esto no es un género, pues, pero son autores que basados en testimonios históricos, basados en situaciones históricas, en diferentes grados de profundidad, es decir, hasta quizás hacer un seguimiento minucioso de un asunto histórico, o solamente pues porque asistieron, o solamente porque les interesa el tema, es decir, el artista como tal, el novelista no tiene el compromiso de una fe histórica, pero están basados en hechos reales que afectaron al proceso nacional, evidentemente, pues. Y en esta serie hoy vamos a trabajar un texto que se llama Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor es el autor. Montemayor nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua, y murió el 27 de febrero del 2010 en la Ciudad de México. Fue un abogado que después hizo una especialidad en literatura y a partir de ahí se empezó a colocar en los ámbitos universitarios y en los ámbitos oficiales del país, y entonces colaboró, dirigió suplementos periodísticos, escribió poesía, tradujo y tuvo un especial énfasis en la literatura y en el acercamiento en general con los pueblos mayas, con los pueblos indígenas de nuestro país. Y no solo a nivel estético, sino además un compromiso ciudadano. Veía y velaba por el bien de las comunidades. Guerra en el Paraíso es, bueno, pues esta contradicción en su propio título. eh, Puede hacer referencia justo a un asunto absolutamente humano. Nuestra humanidad, cuando menos la parte occidental del mundo, está basada justo en una guerra en el paraíso. La terrible salida a partir del pecado que nuestros padres Adán y Eva cometieron en ese famoso paraíso, y la expulsión del mismo por el pecado de desobediencia, básicamente, lo cual generó una guerra. Después la guerra se desata con Caín y Abel. Pero bueno, no es la base, sino que a partir del título nos plantea Carlos Montemayor, sin mayor viaje, sin mayor situación, a una cuestión mítica en su novela, sino solamente creo que hace un enganche con que si hay guerra en la concepción de la humanidad, la verdad es que va a haber guerra después en cualquier situación en la que nos encontremos. La novela está situada en los años 60, 65, 1960, 65, aproximadamente a 1970 y finales de los 70, a punto de entrar en los 80. Podría haber registrado el dato histórico como tal, y es la creación, el movimiento y la desaparición, la aprehensión y después la desaparición del guerrillero. No sé si fue guerrerense, si nació en Guerrero, me parece que en realidad fue michoacano y después
fue maestro en el estado de Michoacán y después se trasladó a Guerrero y ahí decidió hacer la guerra, Genaro Vázquez. Y el asunto es que este paraíso, pues es esa zona de Guerrero, esa zona alrededor de Acapulco, de donde empieza la sierra y donde empieza también el trópico, si estamos pensando en un asunto centralista que viajáramos de aquí a Acapulco, pues donde empieza la selva y se extiende hacia la parte que que colinda con el estado de Oaxaca, ¿no? Toda esa parte de la sierra, pues que les va a permitir, de Chilpancingo incluso, que les va a permitir a este grupo guerrillero esconderse y aparecer en las ciudades, ¿no? Los elementos que trata lo va trabajando por periodos de años, nos va presentando, por ejemplo, del 69 al 73, y luego regresa a otros años y luego avanza un poco. Y lo que hace es que escoge una narrativa desde distintos puntos de vista, como si apareciéramos, como si estuviéramos, me imagino aquel juego, había un tubito ahí con vidrios que se movía, un caleidoscopio y que va generando diferentes figuras. Eso va sucediendo sin mayor complejidad, porque las voces no se cruzan, se distinguen de manera relativamente sencilla, es decir, si estamos instalados en octubre de 1970, entonces manda la parte oficial y entonces la política mexicana que dice desde su vocero, desde la Secretaría de Gobernación. Y después cambia a las páginas, acaba el capítulo y se pasa a qué estaba sucediendo en ese mismo momento, quizá en otro espacio, con la guerrilla, por ejemplo. Y entonces Genaro Vázquez y sus guerrilleros estaban luchando, el pueblo los apoyaba, y luego se va hasta un asunto posiblemente internacional y luego a la opinión pública, algún asunto trascendente con respecto a lo que estaba pasando en el país y nos va presentando desde diferentes puntos de vista todas las voces y todas las opiniones de este conglomerado. Y entonces tiene un gran acierto porque el juicio nos lo deja absolutamente a nosotros. Al enterarnos frente a una situación de encaramiento, por ejemplo, en ese momento, el pretendiente a gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, cuando busca a la guerrilla y que la encuentra, vemos cómo hay tres situaciones. Una parte desde la búsqueda de este político que dice lo que se presenta pues como un paladín de la democracia, y pretende ser amigo de Vázquez y amigo de la guerrilla y les va a facilitar mucho las cosas y que pretende que naveguen por la misma causa desde las instituciones y etcétera, etcétera, y él busca el encuentro con la guerrilla y nos plantea también el lado de la guerrilla. ¿Qué sucede para aceptar verlo? ¿En dónde lo van a ver? Los riesgos que se corren, la desconfianza que aparece. Y el mismo situación nos presenta, por ejemplo, la prensa vendida, o la política. Y con todos estos puntos de vista nosotros vamos tomando un juicio sobre las acciones, como si en una pelea nos enteráramos de los pensamientos y de las visiones de cada una de las partes. Y estando desde fuera, cuando armamos esta realidad, lo cierto es que nos llevamos un panorama enorme. ¿Qué facilidad tiene esto que no es necesariamente un género literario, pero que por lo menos facilita muchísimo y nos acerca mucho a los asuntos históricos? Yo creo que hay un gran canal de acercamiento, no a la verdad histórica, pero sí a los asuntos históricos de los diferentes lugares, en este caso de México. Las novelas, Luis Espota, Carlos Fuentes, bueno, Octavio Paz no, porque en él sí son los ensayos de manera directa, Carlos Montemayor, José Agustín, que elaboran situaciones, su contexto es el lugar donde lo habitan, el lugar donde lo están viviendo, y desde ahí lanzan esa visión y nos permite un acercamiento menos, menos metodológico y por lo tanto también menos áspero del famoso estudio de nuestra patria, saber de dónde venimos, qué está sucediendo, qué sucedía mientras nosotros habitábamos ese espacio. A mí estaba cerca de ese proceso porque yo de niño, 10, 11, 12 años, yo nací en 1966, entonces para esa fecha tendría entre 7 y 10 años donde arranca la novela. Yo escuchaba a mi papá con sus compañeros de escuela generar discusiones sobre este tema que hoy leo, ¿no? No discusiones
de ellos eran estudiantes universitarios, pero bueno, en sus discusiones cheleras un poco que arreglaban el mundo, yo oía el nombre de la guerrilla y del presidente Luis Echeverría. Me acuerdo perfecto que mi papá tenía un planteamiento, no me lo explicó a mí porque no había manera de que lo discutiéramos, pero yo me acuerdo haberle puesto muchísima atención a la posibilidad complicada, muy complicada, de que él decía que o había un asunto militar entre que los civiles, los presidentes, el pueblo de México necesitaba disciplina y entonces se requería un asunto militar que pusiera en orden la brutal corrupción de México o francamente la invasión de los Estados Unidos. A mí me sacudía muchísimo esa postura. Entonces, bueno, pues es algo con lo cual, cuando menos, yo fui creciendo mientras lo escuchaba. Y la otra es que muchos de los detalles, en particular ya de Guerra en el Paraíso de Montemayor, son profundamente sacudidores. Porque, y tiene sentido, porque es tan poco conocido, porque primero conozco más incluso de la situación que se vivió en Chile con la caída de Pinochet, o del militarismo argentino, que justamente de las guerrillas en México. Es decir, sin duda, bueno, pues ahí están los textos, pero aún así tenemos muy poca autocrítica, somos muy poco proclives a determinar qué estaba sucediendo con nosotros y quién escribió con nosotros. Por esta misma situación me hice relativamente un experto con el movimiento del 68, sé qué pasó, lo he seguido trabajando, lo estudio, etcétera. Yo creo, por ejemplo, y esto lo decía Carlos Fuentes, que él mismo no se había atrevido, que no hay todavía la literatura del 68. No, no, no tenemos, debe estar, pero no es conocida, no corre en las escuelas, no corre entre nosotros los temas sobre el 68. Más allá de los ensayos como tal, pero eso tendría que ver justo con la poca autocrítica que tenemos. Es decir, insisto, es mucho más fácil, te puedo decir con mayor sencillez qué ocurrió en Chile en el 73, pero sin embargo, quizá, bueno, claro, fue muy importante, que no es lo mismo derrocar a un presidente, que aquí no haya sucedido nada, que aquí al final de cuentas la política o el status quo alcanzó a cubrirlo antes de que pasara cualquier cosa. Y la otra tremenda paradoja es que nuestro sistema moderno, el sistema post-revolucionario, el sistema después de la revolución, cuando acaba la revolución en 1920 y vienen los primeros aires modernos para el México nuevo y el México prometedor del siglo XXI, en realidad es que se agotan muy pronto. Todavía hoy, en el año 2021, me parece que la paz social, el que no esté el ejército, el que no tengamos una guerra declarada en un asunto revolucionario o político, ha tenido un costo muy grande. Porque esto que narra Guerra en el Paraíso sigue sucediendo en Chihuahua, en Michoacán, en Chiapas, no en la forma de la guerrilla, insisto, pero sigue habiendo hambre, siguen aplastando a los pueblos, siguen los políticos pasándose de lanzas, sigue habiendo una brutal corrupción, el pueblo sigue estando muy jodido, eh, y entonces vivimos muy mal, la verdad es que vivimos muy mal, con niveles económicos bastante jodidos, pero sin guerra, ¿no? Ya sin una nueva revolución, sin muertos, digo, exceptuando el asunto del 68, pero sin ningún escándalo, no estamos encontrados como ya sucedió en El Salvador, en Nicaragua, insisto, pues este asunto de Chile, etcétera. Lo hemos pagado a un precio muy caro. No estoy diciendo para nada que habrá que tomar las armas y etcétera, pero este famoso asunto de estar en paz, de no enterarnos lo que pasa a 300 kilómetros de esta enorme ciudad, lo pagamos muy caro, porque vivimos mal, vivimos pobres, al costo de estar relativamente seguros, ¿no? De no morirnos de un balazo, sino morirnos de COVID o de viejos o de una enfermedad, pero no de un balazo porque no hay guerra. Eh, yo diría, porque no la vemos, porque no está declarada, porque no nos permiten verla, porque no es grande, pero sin duda existe y este texto va de eso. Nos cuenta pues la historia de esta formación de la guerrilla, de cómo Genaro Vázquez se harta,
lo empiezan a buscar ya de manera política para apresarlo porque lanza discursos todavía él siendo profesor de una escuela muy pobre, una escuela para la cual hacen muchísimos esfuerzos los niños, los papás, no tienen ningún servicio, tienen niños de diferentes grados, los maestros incluso renuncian o son aviadores de la secretaría, ninguno tiene una vocación. Cuando van los maestros a estos pueblos, ven a los pobladores desde arriba, desde el asunto burgués, desde las ciudades, de ver híjole, no dice animales, pero los ven como animales. Entonces, no hay un acercamiento, no hay un programa. Son zonas que, pues como también lo narran los cuentos de Pedro Páramo, la literatura de Carlos Fuentes, abandonadas, que hasta sigue siendo todavía, pues no hemos logrado detener, quizá en la Ciudad de México se ha ido, insisto, se ha ido modificando, se ha ido transformando de rostro, pero ahora Guadalajara, Monterrey, Torreón, son ciudades que están creciendo desaforadamente, que están también siendo víctimas de la gente que está abandonando el campo por la brutal pobreza para aislarnos terriblemente, escarbar, tomar gotas de agua de la pirámide enorme cuando le cae agua, bueno, pues alcanzar nosotros ahí a mendigar un poco de agua, un poco de cereal que caiga de la gente que tiene derecho arriba. No es una novela política, es una novela muy apegada al asunto histórico, se mete a las comunidades, se mete al camino de los guerrilleros, se mete a los secuestros que hicieron, se mete a la Secretaría de Gobernación o al despacho del presidente y ahí nos vamos enterando de qué pasa. No, insisto, no tiene ninguna complicación más que seguir cuidando por dónde van, que a veces no tiene el mismo orden, a veces escuchamos dos voces continuas y luego una más, o incluso se agrega un elemento, me dolió muchísimo, si ya lo leíste lo recordarás, llegan un par de guerrilleros descalzos a punto de muertos de hambre a una casa y los reciben. El marido en realidad está muy receloso, por ahí solo les da agua y una tortilla y la mujer les dice, no, no pásenle, escóndelos allá atrás del patio, ahí no les va a pasar nada. Se ven como en duda el marido, dice, es que si nos toma el ejército nos va a matar a todos. Y les dice, nada, pues solo un par de noches en los que esta gente se recupera, come y en la madrugada que se vayan de nuevo. Y entonces los reciben y con la lectura vas diciendo, ay, mira, pues qué padre, hay gente solidaria. Y esta vieja cabrona, una vez que los recibe, va al cuartel y los delata. Y cuando llega el ejército, evidentemente, pues apresan a los guerrilleros, les ponen pues una madriza brutal para hacerlos confesar, los castigan, los torturan espantosamente y también, además, por cierto, matan a los campesinos que los recibieron. A mí me parece que esa es la gran escena de la obra porque esa es un poco la esencia de nuestro país, con quién estamos, en quién te apoyas, confías, no confías, luchas, avanzas, nos conformamos, nos aislamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues me arranco entonces, dice al inicio de la novela abre con esto. Y ya se fijó, aquí no hay alumbrado eléctrico, dicen los campesinos, ni médicos, ni muchas otras cosas. Ahora quieren ponerlo todo. Por esto creo que es mentira, que dice que ya no es traicionero, pero después nos irá peor. Después nos quitará todas las cosas que está poniendo y rastrará a todos los que te ayudamos para acabarnos también. Unos campesinos que reciben justo a Genaro Vázquez y a su grupo guerrillero y dicen eso. Es que es brutal, pues, este gatopardismo, esta doble, triple moral de nuestros políticos es verdaderamente espeluznante. Pero como dicen algunos textos que hemos estado trabajando, El cuerpo nunca miente de Alice Miller y Sin destino del escritor húngaro Imre Kertész, que este gatopardismo y esta doble cara la jugamos en nuestras casas. Así nos movemos en las relaciones de pareja, en la familia. Así nos movemos en los grupos, en los salones, así nos movemos con los amigos. Somos hipócritas, entonces no hay que extrañarnos que después en las esferas superiores, en las superestructuras, diría Marx, también nos manejemos de esa manera. Resulta que este texto viene después de un anuncio del gobernador donde dice que
ante los problemas que está habiendo en Guerrero, entonces ahora van a mandar la maquinaria y entonces llegarán los tractores y el chapopote para abrir carreteras y la compañía eléctrica está poniendo luces y van a llevar alcantarillado y agua a todos los poblados de Guerrero. Y entonces uno diría, mira, va, pues qué bueno, está llegando el bienestar y la civilización a ese poblado. Y esta gente dice, no, van arreglando para que el ejército se vaya instalando. Detrás de la ingeniería va llegando el ejército que está de manera cómoda, hace bases, sale a la selva, sale al acampado, sale a buscar a los guerrilleros, los mata, los atrapa, regresa y si lo logra, si logra matar la célula guerrillera, pues entonces se regresa el ejército y ¿qué creen? Que también ahí se acaba el progreso. Si no es que, como dice este texto, hasta se llevan de regreso todo, entonces postes y luz y pozos y agua, o se quedan las obras a medias, o simplemente se van de regreso, se acaba la civilización. La civilización no es para esa gente incluirle en el país, es porque hay un grupo que nos está haciendo quedar mal a nivel internacional o con los negocios o etcétera, etcétera, no está permitiendo la sana explotación del personal del país. Esto no es una cuestión de los 60s y de los 70s, acaba de ocurrir en el sexenio anterior, donde en este recuento, el último presidente, antes del actual, que es López Obrador, estamos en el 2021, habla de una extensión inmensa de hospitales. Por decirte un número, pues, porque no lo tengo de memoria, pero haz de cuenta que dijo, pusimos 10,000 hospitales nuevos en todo el territorio. Nunca nadie había puesto 10,000 hospitales nuevos. Ah, bueno, pues bravo, bravo. Se va a su administración, llega la administración nueva y dicen, oiga, no hay 10,000 hospitales. Hay 500 hospitales y hay 9,500 fachadas. Hay 9,500 paredes con un cuarto que tienen un letrero arriba que dice Hospital del Pueblo de quién sabe dónde, pero adentro no hay nada, no hay agua, no hay nada médico, no hay techo en los cuartos, no hay nada, era una fachada literal, pusieron ahí su anuncio, le tomaron fotografías y de eso juntaron 10,000. ¿Dónde mierdas puedes tener ese cinismo de hacer una cuestión de ese tamaño en el 2020, en el 2019? Este es el asunto, que tenemos 100 años más de 100 años ya, de una revolución, de una sacudida brutal en el pueblo que dejó millones de muertos. Y lo que te decía, que creo que es mi tesis, el seguimiento de lo que hace el maestro Montemayor, lo que nos muestra es que después de 100 años de madriza, podemos estar orgullosos que no ha habido otra guerra, pues a partir de 1910 en México no ha habido otra guerra, llevamos 110 años, 111 años de paz. ¿A qué precio? Al precio de esas fachadas, al precio de que nuestra gente no tiene hospitales, al precio de que no sé cuánta gente, me incluyo, no tenemos un seguro económico, una situación ni siquiera mediana, mínima de sobrevivencia. No tenemos ninguna solvencia. Si se desatara el asunto económico, nosotros, los que nos dedicamos a estudiar, al arte, a las letras, tendríamos que colocarnos a despachar gasolina sin ninguna base. Eso ha sucedido y sin embargo el discurso oficial está lleno justo de orgullos, está lleno de metas, está lleno de gente, dirían ahora, de cuello blanco, orgullosa del progreso, bajo la amenaza de, bueno, pues vives en paz, te digo, insisto, quizá es cierto, pues no me voy a morir de una ráfaga de M16 o de una ráfaga o de unos tiros, no me voy a morir de un tiro de gracia, pero me voy a morir de cáncer porque toda mi puta vida he estado preocupado porque no me alcanza para vivir. O jamás he tenido vacaciones, yo jamás desde que dejé de ser hijo de familia, jamás me he podido pagar unas vacaciones. Es decir, he trabajado ya pues, 30 años posiblemente y amén de las vacaciones que mi trabajo me lleva, que no son vacaciones, sino de los lugares que mi trabajo me ha llevado y me ha permitido estar en Europa y bla, bla, bla. Jamás en 30 años he conseguido dinero suficiente para decirme a mí, a mis hijos, a mi familia, vámonos de vacaciones a algún puto lugar. Jamás. Ese es el nivel que tenemos. Ok. Dice el siguiente texto de nuestro libro, Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor.
A los campesinos que detiene el ejército los están matando. Abren zanjas y ahí acuestan a muchos todavía vivos, atados de las manos, y luego les echan tierra con máquinas y emparejan el piso para que no se note que todos los que ustedes llaman detenidos los mata el ejército asesino de Cuenca Díaz. Cuenca Díaz es un capitán del ejército. Entonces, cuando llegan las partes oficiales, entonces, bueno, pues encontramos 5 guerrilleros, matamos cinco guerrilleros, pero lo que no dicen es que debajo de una carretera hay 80 campesinos, 80 personas muertas. Algunas de ellas las arrojaron vivas, después les aventaron tierra y después pasaron el chapopote encima. Pues como en los nazis, absolutamente. O este asunto que yo te decía, que yo tenía la referencia, le decía a mi madre, de Argentina, donde los llevaban al mar y los tiraban. Pues aquí lo mismo, los helicópteros los llevaban a la bahía, pasando la bahía de Acapulco, en Cihuatanejo, y ahí atados de pies y manos tiraban a los campesinos a que se murieran ahogados. O como ahora nuestros carros y nuestras carreteras están pasando por encima de eso. Bueno, no en balde Guerrero, Oaxaca son en México la zona con más, se me escapa el nombre, con estas tumbas, pues estas tumbas anónimas, con más gente desaparecida puesta ahí en donde sea. Bueno, pues ahí estábamos a ese nivel, pero no estábamos enterados, ¿no? Sin duda, para cuando está sucediendo esto, estábamos preocupados seguramente pues por la reciente Olimpiada o por el Mundial de Fútbol. Eh, Otra vez el costo de esta paz, de este crecimiento en las ciudades. El precio está que en el interior nuestro país sigue siendo un verdadero desgarriate, un verdadero desmadre. Mientras se resuelve sin diálogo el secuestro de Figueroa, se preocupan con carácter de urgente la apertura de los chilenos reprimidos por Pinochet. Ah, Esto me llamó la atención porque también tenemos aquí en nuestro canal, hace poquito hice una entrega de La Víspera del Trueno de Luis Espota. Espota, acuérdate que trabaja sobre también el asunto político, metido él sí desde el enfoque de los políticos, de la gente que está en el poder. Y entonces, en La Víspera del Trueno, hay un asunto de abrirle las puertas justo a los chilenos. Cuando viene el golpe de Pinochet, a mucha intelectualidad, a mucha gente en Chile se abren las puertas. La embajada de México en Santiago de Chile se llena de gente y hay aviones que empiezan a traer chilenos a México como refugiados políticos y se les trata muy bien. Se les coloca en hoteles, se les da dinero, se les consigue trabajo y dicen, ok, pues qué bueno y está muy bien, perfecto, pero fíjense cómo es un acto hipócrita para quedar bien hacia afuera, porque mientras esta gente de Chile, que está muy bien, no es que se cancelen unos por otros, que está muy bien que tengan un lugar donde llegar, como los campesinos nacidos en México no tienen ese trato, ¿no? No les importa resolver ese diálogo, van a hablar con este tipo Figueroa y están más preocupados. El presidente le preocupa más que se resuelva matar a esos guerrilleros y a esos campesinos para recibir a los refugiados chilenos que resolver el problema aquí. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué tenemos ese contexto en nosotros? Porque yo me acuerdo perfecto haberlo visto en mis padres y después en mí y en mis hermanos y en montones de relaciones que he tenido de, de arreglar un problema, por ejemplo, con mi mujer o con una pareja, decir, ok, ok, vamos a estar bien porque ya viene la fiesta, porque ya viene la cena. Y entonces ya, parábamos el pleito, venía la cena con los invitados, los tratábamos muy bien, lo que sea, se iban los invitados y volvíamos al maldito infierno. Volvíamos a alejarnos a la hipocresía. Y entonces la gente, evidentemente, en México tenemos ese puto mito, ese maldito mito de querer dar la cara, de querer aparentar que las cosas están bien, que aquí no pasa nada. En realidad te enteras, sabes perfectamente que esa pareja tiene problemas, que no se están llevando bien, pero tenemos esa situación de querer estar aparentando, ¿no? En otros textos dirían, me está llevando la fregada, pero no quiero que se den cuenta de eso. Esta especie de orgullo que viene desde una situación muy, muy vieja, algunos estudiosos hablan que viene con la conquista. Bueno, pues está en nuestra política. Los políticos dicen, ok, tapa los agujeros, tapa el asunto de los guerrilleros, aquí no está pasando nada, tapa Chiapas, tapa Chihuahua, tapa Puebla,
y vengan los mundiales de fútbol, las situaciones internacionales, los periodistas, las fiestas, la feria del libro, el cine, lo que tú quieras. Hacia afuera queremos dar una cara maravillosa y hacia adentro, en este caso, en el interior, más allá de nuestra Ciudad de México, la gente o se está muriendo de hambre o le están desapareciendo cuando reclama. Absolutamente brutal. La siguiente es un poquito larga, la siguiente cita que te voy a leer, tenme paciencia, porque es la versión política. Pescan empieza a agotarse, la verdad es que empieza a agotarse los recursos de la guerrilla. Es muy interesante, vale mucho la pena leer el texto, porque es muy interesante la propuesta democrática perdóname, no sé si lo estoy confundiendo, si estoy diciendo Genaro Vázquez, y a lo mejor lo estoy confundiendo, perdóname, es Lucio en realidad, perdón. El personaje principal de la novela es Lucio Cabañas. Genaro Vázquez fue su antecesor, que por cierto desapareció y lo mataron antes del grupo de levantamiento que genera Lucio Cabañas. Y entonces el asunto democrático, como él, como líder moral de ese movimiento, tiene todo y a veces no es funcional porque tiene sus asambleas donde todo el mundo tiene derecho a hablar, donde él mismo defiende, por ejemplo, y también se manifiesta la brutal separación entre los grupos, le vamos a llamar de la izquierda de ese momento. El Partido Comunista tenía sus propios desmadres, la Liga 23 de septiembre, la guerrilla de la ciudad, los grupos guerrilleros, no había una unidad, cada uno está dividido y está criticando a sus propios compañeros. Entonces, si la misma izquierda en ese sentido estaba dividida, jamás ha tenido en México la suficiente fuerza para hacer un contrapeso. Lo vemos ahora, lo que en su momento parecía increíble, pues, para estas elecciones de este año, del 2021, en estados como creo que es Oaxaca, el PRI, el PAN y el PRD, lo que básicamente incluso sería partido de derecha, partido centro y partido de izquierda, están unidos para vencer a los grupos de López Obrador, el famoso Morena. Pero no están unidos con una situación de carácter de beneficio ciudadano, sino absolutamente de poder. Es decir, en México verdaderamente la élite del poder está absolutamente separada del pueblo. No nos representa, no es una esfera. No sé, no tengo idea, no sé cómo va a desaparecer, no sé si va a reventar, no sé si se va a acabar por violencia, no sé si se va a acabar por agotamiento, pero el asunto es que sigue estando esa separación, sigue estando ese caudillismo, es brutal. Pero es interesante, el punto es que es muy interesante revisar cómo él tenía esa situación y esa vocación democrática de que todo el mundo hablara y todo el mundo se integrara en asamblea, a veces ya siendo poco prácticos porque ya tenían el ejército encima, ya el ejército estaba a 20, a 2 horas, por ejemplo, de camino, y ellos tenían que terminar su asamblea y tenían que determinar algunas situaciones, lo cual ya no era práctico para que se moviera el grupo guerrillero. El tremendo uso político que se hace de esas situaciones es un asco, pues en realidad no es una novela agradable, es una novela que te va a hacer sufrir, pero que vale muchísimo la pena porque es una maravillosa radiografía de las situaciones que estamos viviendo. Yo también la empataría, no sé si seguro no es casual, se pescó también con estas entregas que te he venido haciendo de Huatulqueños, esa obra de Leonardo de Jandra, que pues también, si no a nivel de guerrilla, sí como esta civilización es capaz de aplastar otro paraíso, como en el caso de Huatulco, con tal de que la modernidad tenga espacios y de que los campesinos tengan trabajos. La verdad es que igual se están muriendo ahora de alcoholismo, pero el hambre y el abandono con respecto a los adelantos y a los beneficios de la civilización los tienen perfectamente cancelados. Ok, dice esta cita, pequeños, dice el político, refiriéndose a los guerrilleros, fíjense qué brutal, pues hoy no sé, hoy sería muy criticado, pero cómo este discurso que se presentó en el periódico o en la televisión, en las casas no fue cuestionado. Esto es lo que nosotros recibíamos en los noticieros, de esto nos enterábamos, esto es lo que yo escuchaba
que mi papá seguramente hacía comentarios como, bueno, es cierto, están mintiendo, yo ahí tratando de entender qué pasaba. Dice este político, pequeños grupos de cobardes terroristas, surgidos de hogares generalmente en procesos de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, culpando al elemento, es decir, tenemos guerrilleros porque papá y mamá no saben educarlos. ¿Cómo mierdas van a saber educarlos si papá y mamá no tuvieron educación y tienen un trabajo que ocupa todo el día y tienen 8 hijos y tienen montones de problemas sin ningún apoyo? Y aún así, es decir, tenemos guerrilleros porque los papás no supieron educar a sus hijos. Víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros. Ahora también el proceso educativo es el que está generando guerrilleros. Mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, es decir, además tarados. Esto es casi, no casi, es francamente racista. De lento aprendizaje. Adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, es decir, drogadictos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina. Es otra terrible, pues. Pero el punto es que ese discurso es el que elaboraban los tíos en las familias, es el que elaboraban los papás de las casas conservadoras. En esto cree, y digo cree hoy en 2021, un montón de personas con inclinación precoz, con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina, víctimas de la violencia que ven muchos programas de televisión que no solamente patrocinan empresarios privados, sino también directores de empresas públicas, víctimas de diarios que hacen amarillismo a través de la página roja, francamente nazismo, y de algunas revistas especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos, nacionales o extranjeros, que se hallan en ellos instrumentos irresponsables para acciones que provocan en contra de nuestras instituciones, el famoso orgullo de las instituciones postrevolucionarias en México, tanto las oficiales, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera, pero también esas famosas instituciones, la iglesia ha jugado un papel preponderante, pero también esas instituciones, te recomiendo mi entrega de La jaula de la melancolía, la familia, la virginidad de las mujeres, el amor de los mexicanos, la nostalgia del mexicano, pura mierda que estamos cargando en la cabeza para no despertar, para no dar el paso siguiente. Para acciones que provocan en contra de nuestras instituciones y a veces se piensa que obedecen, para decirlo con palabras sencillas y pronto, a grupos de extrema izquierda. Me encantó, me encantó. Y así está el libro lleno de textos de esta índole. Eh, pues porque hay una brutal inconsciencia, hay una incapacidad y ahí vale mucho la pena revisar si yo lo generalizaría con los mexicanos, si lo que sucede con los mexicanos es que tenemos un grado mínimo de autocrítica. Somos incapaces, de ahí yo me atrevo a decir que somos incapaces de generar una crítica para nosotros. Si bien te va, si bien nos va, por ahí hay alguien que ya sea de manera indirecta o alguien a quien yo pueda solicitarle y decirle, oye, pues dime qué está pasando. Acabo de pasar las vacaciones estas de Semana Santa y entonces en la escuela decía, acabo de regresar a dar clases de nuevo después de un periodo de un año y entonces les escribí a los chicos que me están conociendo. Bueno, pues tenemos ya 2 meses de trabajo, chicos, mándenme, escríbanme, díganme qué sucede. Si creen que el proceso va muy mal, háganlo de manera anónima. Si tienen miedo de que los voy a castigar por lo que digan, mándenlo de manera anónima, escríbanmelo ahí en ese grupo. Es decir, ya ahora con este asunto ni siquiera me tienen que ver la cara, o yo a ellos. Bueno, pues pongan de manera anónima qué piensan, cómo va la clase, qué sucede, qué les cae mal de mí, lo que tú quieras. Nadie, nadie, debo tener 350 alumnos, nadie ha escrito nada sobre el maestro. Entonces yo les digo, soy perfecto y soy súper chingón, que nadie tiene una queja, o la verdad es que qué país con esa falta de autocrítica, con esa falta de que nadie de 350 personas es capaz de decir, oiga, profe, pues la clase creo que le falla esto y yo siento que va por allá y bla, bla, o no entiendo, o usted no habla bien, lo que quieras, cualquier situación de generar la crítica de nuestro propio proceso. Estoy empezando a tener problemas
con mis nuevos compañeros, porque ya hubo quejas de algunos de los alumnos donde soy un maestro muy exigente. Y estoy exagerando, evidentemente, con este muy exigente. Y hace poco recibí, dialogando con una chica, me decía, es que, profe, usted es muy exigente. Le digo, pero ¿cómo puede ser que yo sea muy exigente si soy un barco? Hay trabajos que les doy el avión que merecerían reprobar y les pongo 6. Me dice, pues imagínese los otros profes. O sea, es decir, mi trabajo, el que yo le presenté a usted, casi igualito al que le puso 5 el profesor del semestre pasado o el profesor del otro grupo, seguro, seguro, cuando menos me pone 9. Digo, pero si hay trabajos incluso con faltas de ortografía, no puede ser que los maestros no lo hayan incluso marcado, pues así está. Y entonces ya empecé a tener problemas con el grupo por esta situación, ¿no? Porque no me adapto a ese sistema. Bueno, pues ese sistema, lo que sucede es que ese sistema sin duda sí, pues nos da de comer y nos da para ir, y es muy satisfactorio ir al súper y comprar las cosas que se necesita y tener shampoo en la cabeza. No digo que no, evidentemente sí. Ahora, pero al precio de la educación que estamos viviendo, al precio de los ciudadanos que estamos formando, al precio de la manipulación que hacen con nosotros. Ah, yo no sé si ya estando, no solo como maestro, sino en cualquier posición con respecto a nuestra sociedad, el compromiso pueda ser más grande, el compromiso pueda ser de mayor vitalidad. No sé si, y justo estos textos son maravillosos, estos textos históricos, porque cuando menos para mí, al final de la lectura, es que tampoco el camino de la guerrilla era el más apto. Creo que es más lento, pero, y además posiblemente ahí cargado de filosofía, pero el camino que puede ayudar a la mejora de mi situación, hablo en el nivel país, es el camino de la transformación mía, de mi propia transformación, de yo generar un ciudadano ejemplar conmigo mismo, con mis propios parámetros, y ver si luego alcanza a suceder esto, que entre 350 muchachos, alguno de ellos diga, oiga, profe, pues está padre que usted sea tan exigente, fíjese que, porque al final la conclusión fue esa. Me dijo, pues sí, la verdad es que sí, prefiero tener 6 y saber que sé, a darme cuenta en la siguiente escuela que no sé nada, aunque mi certificado diga 9.5. Entonces, bueno, pues por ahí y me espanta, me asusta este discurso tan sin crítica. Y lo veo pues en las relaciones personales, ¿no? Las novias son incapaces de reconocer que la relación está jodiendo por algo que ellas están haciendo. Es decir, entiendo, pues si yo estoy con mis celos, creo que soy capaz de decir, ok, pues sí, sí, va, estoy echando a perder las cosas porque estoy de puto celoso o de machín y venga, transformémoslo. Pero si cuando mi pareja me dice, oye, eres muy celoso, y yo le digo, pues tú eres muy regañona, y ya no resolvemos nada, y entonces además ella me dice, pues no, no es cierto, si somos incapaces de generar esa crítica para con nosotros mismos, de no aceptarla, tiene que ver con el proceso de educación, tiene que ver con que yo no soy capaz de generar mis propios parámetros. Hay una situación ahorita personal que estoy padeciendo con alguien que no quiere cambiar su actitud. Y ha sido un camino interesante de paciencia, de decir, ok, yo estoy igual, yo no tengo bronca, yo te acepto aunque tú sigas ahí. Y es bien interesante porque para ese cambio que a él o a ella le corresponde, hay 300 maneras de resolver esa situación. Y me llama mucho la atención cómo cuando menos en esa parte, posiblemente sea la mía misma, solo puedo ver una. Eso así estamos formados nosotros. Y somos casi incapaces de verlo. Bueno, la literatura lo hace, nos permite ese espejo y no nos critica, solo lo vemos. Ya es tu decisión volver a enajenarte y decir, no, no quiero leer sobre guerrilla, me voy a Facebook a perder el tiempo. Está bien, estás en tu derecho, pues. Yo no sé qué es si te mostrara una radiografía de que tienes un mal interior y tú le dijeras al doctor, no, guárdese su pinche radiografía, yo estoy bien y voy a ver, voy al cine. Pues está bien, allá tú. Última cita de nuestro texto. Dice que es el mero final, ya estas son las palabras finales y pues son brutales después de
es enternecedora, es muy enternecedora porque, pues porque esta gente ah, tiene sueños, tiene vida, tiene una manera de ver el mundo, tiene familia, lo hace igual que nosotros por mejorar, por estar con su gente, por estar en paz. Hay una parte ahí cuando llegan los guerrilleros que es muy bonita porque están los niños. A mí por momentos me escandalizó porque yo creo que sigue pasando. Es decir, hay gente que es capaz de comer tortillas con cebolla, y cuando te hablo de tortillas con cebolla, son tortillas con cebolla, este, y una taza de café durante meses. Es decir, prueban la carne, pues, una vez cada 3 meses o en una fiesta, pero su comida normal son dos tortillas con sal o con chile, por ejemplo. Hay una cosa ahí muy tierna porque les pregunta Lucio si prepararon de comer, que esa es una parte también muy brutal con el político, porque al cabrón le dan bien de comer, lo tratan bien, él es el único que come caldo de pollo, toda la tropa y toda la gente está comiendo tortillas, y luego cuando él sale, se porta de manera absolutamente hipócrita y bastarda y hablan pestes del trato que le dieron, ¿no? Que los explotaron, que violaban a las mujeres, que bla, 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 pura basura horrible. Que uno dice, híjole, la verdad es que sí, creo que sí valía la pena meterle un balazo a ese pendejo. En fin, decía de esto de las tortillas, que es increíble, pues, la manera en la que se alimentan. Y entonces estos niños que comieron dos tortillas duras con una taza de café, incluso hay un viejillo ahí que remoja su tortilla en el café, pues, se hace ahí su mojadito de tortilla en el café, eh, y no se quejan, y ese es su alimento durante meses. Esos niños flacuchos y ahí desnutridos y etcétera, llenos de lombrices, dirían algunos de ellos, en las tardes son capaces de salir a jugar, de salir del calor y de generar juegos y de cuidarse entre el poblado y de platicar y de llevarse bien, de generar una vida sana y una vida social, una vida hacia afuera, no una vida de nosotros, la vida de la ciudad, cada vez más adentro, cada vez tengo un año aquí en el espacio que estoy habitando. Hay una vecina a la que le doy los buenos días, no sé cómo se llama, no me he atrevido a preguntarle buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, y la verdad es que creo que no me interesa, y de ese tamaño es nuestro abandono con respecto a nuestra propia comunidad. Bueno, y entonces el último texto de esta novela, Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor, dice, gritando por hacerlo, narra varias de las muchas cosas que habría que hacer para mejorar, y dice, gritando por hacerlo, gritando que falta mucho por hacer, por hacer, por hacer. Si lo comparamos, no lo desarrolla porque se va, como la característica de la novela es de asunto histórico. Entonces yo creo que no le dio tiempo, comillas, no quiso hacerlo para no desviarlo, pero tiene un traslado espiritual, tiene un traslado mítico. Fíjate que te compartí. Ya se fijó que aquí no hay alumbrado eléctrico, ni médicos, ni muchas otras cosas. En México no hay nada. Esto lo podemos comparar con Pedro Páramo, estoy leyendo La región más transparente de Carlos Fuentes. Eh, México sale botado del paraíso. México, cuando se da cuenta que es México, traemos calzones de manta, tenemos hambre y no sabemos a dónde ir. Así arranca nuestra patria. Dice en la jaula de la melancolía el maestro Roger Bartra, que ese paraíso nos han vendido, que alguna vez estuvimos muy bien antes de los españoles. El asunto era culpar a alguien. Si yo culpo a los españoles, ya no culpo a los pinches políticos traicioneros, rateros y malditos, del nivel y del partido que sean. Yo ya no culpo a mis diputados que ni los conozco. Ya culpo a los españoles, que mis tatarabuelos estaban muy bien mientras bebían pulquito y preparaban maíz, de estos cabrones que llegaron a aplastarnos. Entonces dice en otro texto Carlos Fuentes que más o menos México es eso, cuando abrimos los ojos para despertar y que alguien gritó México,
nosotros traemos calzones de manta, guaraches, estamos llenos de polvo, tenemos muchísima hambre y no sabemos a dónde ir. Se parece al cuento de Nos han dado la tierra del maestro Juan Rulfo, ¿no? Caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y nos vamos muriendo y se mueren nuestros gallos y nuestras gallinas en ese andar de ese sol brutal y no encontramos un maldito lugar donde poner una semilla para empezar a crecer. Y entonces así cierra nuestra novela, gritando por hacerlo, gritando que hace mucho por, que hace falta mucho por hacer, por hacer, por hacer. Yo no sé, no me corresponde todavía a mí, o posiblemente sí, si entonces el siglo XX mexicano debe tener mucho, sin duda que sí, pero también la verdad es que hemos perdido mucho tiempo. Todavía, todavía estamos pensando que hay que hacer, hacer y hacer. Y entre tanto que hacer, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, seguimos esperando a Godot. También lo tenemos aquí en este canal. Somos un par de personajes absurdos, como aquel programa tan viejo de esta época, seguramente, de un programa cómico que se llamaba Los Polivoces, y había dos indígenas. Para mí era muy angustiante, yo lo veía como niño, y era muy angustiante, y siempre le preguntaba a mi papá que por qué yo no le entendía los chistes de los indios, de los indígenas. Y me decía, bueno, pues es que algunos francamente no son chistes, pero a mí me parecía absurda la situación de dos indígenas que no se movían, que criticaban, que eran sarcásticos, esas palabras me las empezó a compartir mi papá, que eran sarcásticos, pero que había algo muy interesante que yo ya desde pequeño detectaba, que no hacían nada. Ahí los encontraba el mundo, ahí hablaban, ahí se burlaban de los otros, pero siempre estaban ahí sin moverse. Barco Vidal, Master Vidal en YouTube, y esto fue Guerra en el Paraíso del maestro Carlos Montemayor. Nos encontramos en la próxima. Chao.